Florian Wirtz y el Real Madrid. Arrancamos. Chavales, aquí tenemos nueva remesa de envío de camisetas cortesía de Fútbol Lufo, realmente espectaculares. Os voy a enseñar la que me ha llegado, por ejemplo, del Liverpool, una auténtica preciosidad. Aquí la tenéis, la camiseta moradita de esta temporada, color violeta, morado, realmente muy bonita. Camisetas, réplicas de mucha calidad, ¿de acuerdo? Reseñas en Google si queréis verlas y envíos tanto a Europa como a América. 8% tal y como habéis visto en el cartel, 8% de descuento con el código MAD. Así que ya lo sabes, si quieres las mejores camisetas de fútbol, las tienes en Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual pues vamos a hablar de un nombre propio que ha estado desde hace bastante tiempo en agenda del Real Madrid, un nombre del cual ya hemos hablado de manera pretérita en este canal, que hemos analizado, y es efectivamente el nombre propio de Florian Wirtz, que además cabe decir que después de ya hace bastante tiempo esa lesión tan grave que tuvo, pues desde la temporada pasada está en progresión absoluta, misma progresión que está llevando el Bayer Leverkusen, que este año ha empezado como un tiro, entre otras cosas, gracias al buen hacer de este joven talento espectacular, ¿no? De los grandes proyectos futbolísticos actualmente en Alemania. Y voy a hacer este vídeo con respecto al Real Madrid porque ya hay distintas líneas de confirmación del interés del Real Madrid por parte, en relación, a Florian Wirtz. Fabrizio Romano hace unos días lo comentó, el interés y la monitorización del Real Madrid con respecto a Wirtz. Pues en este sentido, Guijarro desde su canal, en clave blaugrana, también lo ha confirmado en una charla que ha tenido con Ramón Álvarez de Mon, el cual también ha confirmado que en su momento había una serie de 6 jugadores que estaba siguiendo de cerca Calafat, una serie de futbolistas, entre los cuales estaba gente como Tchouaméni, Camavinga, Hendrik, que ya son jugadores del Real Madrid, pues entre otros también estaba este Florian Wirtz. Por cierto, hice un vídeo también sobre Joshua Kimmich, que Guijarro comentó. Bueno, también ha confirmado esto del interés del Real Madrid por Joshua Kimmich. Florian Wirtz me parece un futbolista absolutamente formidable, jugador que tiene un nivel técnico altísimo, jugador que a día de hoy es un mediapunta, pero creo que su evolución como una especie de interior puede llegar en algún momento. Su frecuencia de aparición a veces de la temporada pasada no era tanta, pero es clarividente en últimos pases, en la recepción del balón, a la hora de girar en situaciones de juego en corto, futbolista con llegada y que creo que tiene un caudal de asistencias y goles que todavía no ha explotado y que puede explotar. Tiene un magnífico golpeo de balón de interior y es un jugador que en la combinación ahí es donde realmente crece futbolísticamente. Es de esos jugadores que yo en este canal catalogo como mejoradores de juego y es un trescuartista que quizás en un momento determinado como interior también pueda crecer. Entonces creo que no es solo el típico mediapunta 10, que de hecho ya lleva el 10, ha pasado del 27 al 10, sino que en un momento determinado se puede convertir en un centrocampista más completo porque virtudes de lectura de juego tiene y cuando aparece más detrás también es un futbolista que ayuda a los centrocampistas a trasladar el juego. Creo que además el propio Xabi Alonso esto lo va a tener en cuenta y la otra cuestión es línea directa con Xabi Alonso. Si en un momento determinado Xabi Alonso viniera al Real Madrid, que pues bueno, en Marca, de hecho dijeron hace unas horas que es el candidato 1, y de hecho dijeron que iba a ser el próximo entrenador del Real Madrid, pues qué mejor recepción en el Real Madrid es Xabi Alonso más Florian Wirtz. También es verdad que en su momento se hablaba de Jeremy Frimpong, otro jugador que interesaría del Bayern. El Bayer Leverkusen tiene muchos jugadores interesantes y por eso juega tan bien al fútbol y está siendo una de las sensaciones de la Bundesliga. En tal caso, centrados en Florian Wirtz, también son en su momento para el Barça. Creo que es un jugador que va a tener novias. No me extrañaría que el Bayern de Múnich típico intente ahí pillar la pole position para llevárselo. Pero si el Real Madrid, de verdad, como dice Guijarro, Fabrizio y tal, pues está metido en la operación, intentar operar el fichaje de Florian Wirtz, a mí me parece una gran opción, porque a los centrocampistas del Madrid, a los Bellingham y compañía, le daría otro carácter, otro tipo de pie, otro tipo de juego y otro tipo de conductas futbolísticas que retroalimentarían esa última línea de tres cuartos mejor. Aunque ya sabéis que para mí el focus tiene que ser el delantero y veremos si este va a ser Kylian Mbappé. En fin, Florian Wirtz, una opción que baraja claramente al parecer el Real Madrid de cara al futuro, que lo tienen ahí en perspectiva. ¿Qué os parecería? ¿Os gusta? ¿Os convence? ¿Os parece necesario de cara al futuro del Real Madrid?
Dejádmelo aquí todo en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.